Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el seminario de gestión de inocuidad. En esta mesa se va a tratar el tema experiencias en la industria en cuanto a gestión de la inocuidad y contamos con tres panelistas. Primero va a empezar su charla María del Carmen Núñez Sánchez, que es licenciada en Tecnología de los Alimentos de la Universidad Católica de Buenos Aires. Es gerente de calidad y desarrollo para Latinoamérica de la empresa TOPS, con más de 25 años de experiencia en desarrollo de productos, control de calidad, evaluación sensorial en la industria alimentaria o alimenticia, focalizada principalmente en el área de golosinas, horneados y sabores. Bueno, lo dejo con ella, que le va a dar la charla. ¿El micrófono agarraste? Usa este. Acá hay uno para si quiere. O este. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme a dar la experiencia. Quiero ponerlos un poquito en contexto. TOPS es una empresa que imagino que muchos la conocerán, son todos jóvenes que hacen los chupetines Push Pop. Es una empresa americana, tiene su sede en Estados Unidos y perdón. ¿Ahí me escuchan? Bueno, como decía, TOPS es una empresa americana que tiene planta en los Estados Unidos y por una magnífica gestión del gerente general de la planta de TOPS Argentina, convenció a Estados Unidos para poner una planta en la Argentina. O sea, es la segunda planta que tiene TOPS en el mundo. Acá, en esta planta, se produce el chupetín Push Pop. Antes se provee para toda Latinoamérica y es el único producto que se produce acá en la Argentina. TOPS tiene muchos productos, algunos se hacen con terceros en China, Tailandia, Estados Unidos, México, bueno, a lo largo de todo el mundo. La planta hace más o menos 3 años que está y bueno, dentro del proceso de implementación y de startup de la planta, obviamente Estados Unidos venía a la bajada de hacer normas de calidad. No nos podemos olvidar que los productos Push Pop son consumidos por niños y todo lo que eso implica. O sea, el producto directamente del caramelo va a la boca de un niño. Entonces, todos estábamos conscientes de esto, pero básicamente en práctica de manufactura. No teníamos ningún tipo de certificación. Entonces, justamente en este camino y un poco por exigencia de los Estados Unidos, un poco por el requerimiento del mercado en general para abrir nuevos mercados y, como les explicaba, la preocupación de que sean niños los que los consumen es lo que nos hace abordar a nosotros incursionar por una gestión de inocuidad. Bueno, por eso elegimos FSC 22000. En este proceso lo que hicimos fue buscar ver cómo estábamos nosotros con nuestro proceso, pedir asesoramiento a los Estados Unidos con sus normas de calidad, incluso a las otras plantas que trabajan con los productos de TOPS. Buscamos consultores que nos ayuden en esto y, bueno, llegamos a este camino de comenzar el proceso de certificación. Trabajamos a partir de 4 pilares básicos. Comunicación, prerequisitos, gestión, HACCP. Toda la parte de prerequisitos, gestión, HACCP ya la estuvieron exponiendo perfectamente antes. Y comunicación ya es más personal, depende mucho de la compañía y depende cómo se encare y cómo se maneje todo este tipo de proceso. En la parte de gestión, comenzamos con todo lo que significaba control de documentos, revisión de todos estos por la dirección, hacer auditorías internas, tratamiento de los desvíos, todo ese mundo nuevo que uno empieza a incursionar con este tipo de normas, que si bien muchas están implícitas porque todos éramos conscientes que trabajábamos para productos para niños, pero bueno, comienzan a ordenarse muchas cosas, a aparecer cosas que no conocíamos o cosas que no teníamos tan claras, que se podían mejorar. Bueno, todo ese camino que significa una norma, ¿no? de inocuidad y de gestión de calidad.
escribir, que es lo que más se cuesta en todo este tipo de procesos, ordenar, bueno. Los prerequisitos también, eso significaba que teníamos que capacitar mucho al personal, con cosas que, si bien parecen lógicas, cuando uno está en el día a día, en el apuro, en la necesidad de fabricar, comienzan como a mirarse un poquito de costado y esto tiene que empezar a ser algo muy importante, insisto, siempre estar pensando que estos son productos para niños. Ahí empezamos con el tema de defensa de los alimentos, los controles de plagas. Nosotros estamos en un predio que es bastante abierto, o sea que era muy importante el control de plagas ahí, no solo obviamente internamente, que desde ya tiene que serlo, pero también todo lo que fuera el predio, que estuviera en condiciones, todo ese tipo de requisitos que parecen obvios, pero cuando uno empieza a trabajar en eso, se empieza a dar cuenta que es bastante trabajo y que hay que ordenar muchas cosas. Limpieza, desinfección, bueno, todo lo que tenemos ahí, que no sé si lo llegan a ver, pero bueno, todo esto tiene que ver con todo este proceso de llegar, ¿no? Después seguimos con todo lo que es el HACCP. Ahí nos dimos cuenta que nosotros tenemos un producto muy noble. Teníamos un solo punto crítico de control, por lo que vimos nosotros, que tenía que ver con el detector de metales, que ese fue nuestro único punto de control. ¿Y por qué fue el único? Porque en realidad nosotros tenemos un producto que es a base de azúcares, es muy noble, tiene muy poca agua, la humedad es muy importante en el sentido de que tiene que tener muy poca humedad porque si no se pegotea y se derrite y ya no queda en condiciones. La cocción llega a 140 grados, o sea, la verdad que ahí no puede vivir nada en lo que tenga que ver con microorganismos o controles, pero bueno, todo lo que fuera metales o detector de metales, eso sí era muy importante, por eso ese fue nuestro punto crítico de control y lo determinamos. Uy, qué toque. Bueno. Y vino toda la parte de comunicación. Eso fue un proceso bastante, aunque parezca que no, pero cuando intervenimos muchos seres humanos en este proceso es como que ahí necesitamos sí o sí tener una presencia de la gerencia general en todo este proceso. Era fundamental que lo tuviéramos. Todos teníamos que saber qué es lo que estábamos haciendo, cuál era nuestro camino, cuál era nuestro objetivo. Ese grupo que se arma siempre que nosotros armamos el grupo de inocuidad, nos teníamos que reunir y hablar sobre todos los distintos procesos, cuáles eran los peligros, qué cosas podíamos mejorar, cuáles no. Algunas teníamos que adaptarlas, empezaban a haber contraposición. No, esto tiene que ser de esta forma, pero de esta forma no se puede hacer. Entonces, ¿cómo le buscamos la vuelta para que cumpla con todos los requisitos que necesitamos sin afectar la producción? O sea, requiere de mucha comunicación, mucha paciencia, mucho diálogo entre todas las áreas y obviamente tener todos en claro que queremos llegar al objetivo común. Bueno, dentro del proceso que les explicaba de comunicación, tuvimos que nombrar el líder de inocuidad para que fuera el que guiara todo, crear este equipo multidisciplinario, responsables en distintas áreas, ahí tenía que haber producción, logística, calidad, compras, la gerencia general, obviamente, para supervisar todo esto. Las reuniones de equipo se hacían semanales, con todos los pasos que estábamos cumplimentando, cómo estábamos en nuestro proceso, si las fechas se estaban respetando o no. Y nosotros de Estados Unidos también teníamos que mandar nuestros reportes, a ver cómo íbamos en este proceso. O sea, tenemos siempre como una presión extra que era no pasarnos demasiado de los tiempos, los mercados que estaban esperando que nosotros tuviéramos esta certificación para poder vender. Bueno, todo eso estaba puesto en estas reuniones que hacíamos. Bueno, y como dice ahí, informábamos generalmente y venían sugerencias también de la gente para mejorar, ¿no? Realmente es muy enriquecedor porque a veces uno tiene una visión determinada de otra parte de la compañía y esa otra área, que es la que lo maneja todo el tiempo, es la que te da muchos más inputs para poder perfeccionar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, un poco para sintetizar este logro. Por suerte nosotros estamos recién certificando, así que, no sé, nos tocará dentro de 2 años la sorpresa. Por suerte. Pero bueno,
así como a modo de resumen y experiencia, la experiencia fue muy buena. Por suerte pudimos certificar, pasamos la fase 2 satisfactoriamente. Ahora empieza lo más difícil, que es la etapa de sustentar todo este proceso y seguir haciéndolo y que no decaiga y seguir haciendo las no conformidades y todo eso que implica mucho trabajo en el día a día, pero como todo y como es en la vida general, uno se va acostumbrando a trabajar de esa forma y a la larga después todo resulta mucho más fácil, ¿no? No tener que hacer corridas ni documentos a último momento, al contrario, todo esto se va haciendo en forma natural. Pero bueno, ¿qué nos permitió lograr esto? Tener, obviamente, involucrada la dirección, que fue la que fue muy expresa y muy clara en cuáles eran los objetivos respecto de la calidad que queríamos tener para TOPS, no solo para Argentina, sino para el mundo. Comprensión de todos los miembros que formaban el equipo de la importancia que tenía esto y cuál era su participación en cada una de las etapas que estábamos haciendo y en cada una de las áreas que se está involucrando cuando se hace este tipo de certificación. Bueno, la participación de todo el equipo y de los responsables. Acá, bueno, no está dicho, no sé si lo dije antes, pero la gente de planta tuvo que incorporar también muchas cosas que si bien las conocían, toda la capacitación de la parte de planta fue muy importante, ellos aportaron muchas cosas y se involucraron muy bien en este proceso, con lo cual el proceso de comunicación sirvió porque pudimos lograr que ellos entendieran este proceso y lo tomaran como propio. O sea, la gente toma como propia la calidad de TOPS. No está esperando que venga alguien de control de calidad para decirle está bien o no, sino que ellos mismos hasta se ponen más exigentes de lo que uno a veces quiere, pero está buenísimo, ¿no? Eso. Y bueno, tuvimos en cuenta, como les decía, las sugerencias de la gente de la planta y se hicieron documentos simples, que son los que indican un proceso de un chupetín, que no tiene demasiada vuelta, pero no deja de tener sus partes complicadas, pero es un producto noble, digamos. Y bueno, y eso logró que nosotros hoy podamos decir que estamos entre la fase 2 terminada y satisfactoriamente, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, gracias María del Carmen. Ya saben que las preguntas después se hacen al final de la mesa. Van anotando, ahora si tienen preguntas pueden ir recordándolas y las anotan para después hacer. Bueno, ahora va a continuar Adriana Estenique. ¿Vas a darlo así? Igual. Bueno, perfecto. Bueno, Adriana está cursando las últimas materias de la carrera de Ingeniería en Alimentos en la UADE. Es responsable actualmente del Departamento de Aseguramiento de la Calidad de la empresa Catermeat, sociedad anónima. Más de 15 años tiene de experiencia en gestión de calidad e inocuidad y microbiología en la industria cárnica. Su labor profesional también incluye el apoyo en gestión de la calidad en servicios de alimentos y en el desarrollo de embutidos. Bueno, los dejo con Adriana. Bueno, buenas tardes. Está sin micrófono. Ay, perdón. Buenas tardes a todos. Bueno, primero voy a presentar la empresa. Cater es originariamente un frigorífico exportador. Siempre exportamos y estamos habilitados para exportar a la Unión Europea y terceros países. Y los últimos años la empresa fue innovando y reinventándose como elaboradora de productos cárnicos, en los cuales se empezó con una línea de rebozados, en los cuales hacemos milanesas de cerdo, pollo y carne. Tenemos la línea de expostada original de exportación, que hoy también abastece a supermercados con diferentes productos cárnicos. Y el bebé de la familia es la planta de embutidos, que tiene un añito de cumplido. Y por ahora es nuestro desafío diariamente. Primero porque estamos incursionando en un producto de lo cual todos estamos aprendiendo y es totalmente diferente el proceso a lo que estábamos acostumbrados, que era el proceso de carne cruda. Esto ya es un producto cocido, muy mecanizado, tiene muchos
mucho proceso de máquinas. Y bueno, eso es y será un desafío por varios años hasta que vamos. Cuando empezamos a armar el HACCP de la línea de embutidos, nos encontramos con varias cosas que siempre las pensamos como buenas, pero que, bueno, que eran un desafío en el momento de pensar los PCC y todo lo que era el control de cuerpos extraños. El PCC2 que tenemos en planta hoy implementado y certificado con 22.000 es el detector de metales. Bueno, hoy en realidad es un detector de rayos X. Cuando empezamos a hacer el análisis de estos peligros, nos encontramos con 3 puntos, o sea, 3 materiales, digamos, de lo que son los cuerpos extraños que predominaban mucho en la planta. Eran lo que eran vidrios, que si bien se habían puesto por un tema de darle nivel a la planta, que tiene toda una oficina tipo vidriera que da a lo que es planta, bueno, ese es un peligro bastante importante para tener en cuenta. Si bien es todo blindex y son irrompibles y ya los demostramos en la etapa de construcción, se rompió uno y pudimos confirmar de que no se iba a estallar y que no se iba a astillar ni iban a caer fragmentos, pero bueno, la presencia de los vidrios están. Y bueno, ahí pudimos tomar nuestra primera muestra de vidrio. Después tenemos plásticos, porque tenemos un montón de cintas transportadoras de PVC que son del mejor nivel, porque todo lo que es la línea ha venido de Europa, de Alemania, pero bueno, otro peligro que teníamos que tener en cuenta. Y bueno, fragmentos de metal, como toda planta, sobre todo en esta que tenemos máquinas, ya estaban como considerados todo tipo de metal. Así que bueno, teníamos 3 fuentes de cuerpos extraños que había que considerar. Así que cuando se tuvo que evaluar qué máquina, o sea, cómo íbamos a controlar estos peligros, se eligió el detector de rayos X. Perdón, se me saltó el detector de rayos X. Para poder, ¿cómo se llama? Para poder controlar todos estos cuerpos extraños. Perdón, estoy nerviosa. Todos estos cuerpos extraños. Así que, bueno, el detector también fue un desafío en sí mismo, había que ponerlo a punto, había que aprender a usarlo, porque detectores de metales uno ya conoce, que son fáciles, pasan los patrones, se hace el sistema de rechazo, pero bueno, este era un poquito más desafiante, si bien hoy es lo mejor que me pasó en la vida, amigarnos con él y ponerlo a punto fue un lindo desafío. La verdad que cuando vimos las fuentes de todo lo que eran los cuerpos extraños, las materias primas, que suele ser lo que uno más miedo le tiene, no era tanto. La verdad que en materias primas no hemos tenido hallazgos, por suerte, hasta ahora, toco madera. No hemos tenido ningún hallazgo, o sea, incontrolable o que pudiéramos tener que considerar la materia prima como algo para tener en cuenta. Era más los riesgos de la misma planta. Así que fuimos, bueno, ustedes saben que por lo que es las normas y para todo lo que es certificación, lo que es cuerpos extraños siempre se considera entre los 7 y los 25 milímetros. Pero bueno, eso lo teníamos controlado porque el detector es un detector que, como es rayos X, toma todo lo que es los materiales, no es lo importante, no es que si es metal, no metal, acero inoxidable. Los materiales los toma todos y los tamaños también. Se le va dando la sensibilidad que uno le parece. Así que nosotros ya los 7 y 25 estaban asegurados y nos fuimos un poquito para ser más exigentes por debajo de los 7. Y bueno, un poquito el detector es rayos X como ya conocemos las radiografías. Se puede, o sea, el aparato trabaja a granel o envasado o de diferentes formas. Nosotros, como tenemos la envasadora previo al aparato, tenemos golpes de entre 14 paquetitos o 4 paquetitos si son las salchichas largas. Son los productos que hacemos, son salchichas largas y cortas.
Entonces, cuando son las salchichas largas, son 4 paquetitos. Imagínense que pasa el golpe de la máquina, entra al detector de a 4. El detector mide de a 4 paquetitos. Entonces, si encuentra una contaminación, rechaza los 4. Si en los que son los 14, si son las salchichas chiquitas, pasan las 14, rechaza las 14. Esa era una de las contras que tuvimos, no tan complicada, pero bueno, era una desventaja de no poder, en la operativa diaria de la máquina, poder pasar de a un paquetito para ser más exigente y poder rechazar directo. Así que ahí le tuvimos que implementar un sobrecontrol en las paradas de línea para poder volver a purgar esos 14 que haya rechazado, porque capaz que la contaminación está en un paquetito. Eso les cuento más adelante. Bueno, el aparato, otra cosa que tiene muy buena, para los que... No soy vendedora, pero la verdad que lo quiero mucho, es que detecta faltas de vacío. Si es una microfuga, no la va a detectar, pero si es una falla de vacío que haga que mueva un poquito la salchicha o la saque del formato que tiene que tener, lo rechaza también, porque como es por imagen, hace un control de imagen de lo que uno le puso en la receta, se arman recetas que él va comparando la foto que saca, digamos, con la foto que tiene en la receta. Entonces, si eso se corre en algún sentido, que falte una unidad o estén movidas o algo, también lo rechaza. Así que con eso también tenemos garantía de que no van a ir 5 salchichas, 4 salchichas o más. Así que, y bueno, ni hablar que detecte cualquier tipo de material, es buenísimo. Para el proceso de validación, lo que planeamos fue tener 5 paquetes en blanco, digamos, sin contaminación alguna, y 6 paquetes con diferentes contaminaciones. Bueno, la búsqueda de esas contaminaciones fue todo hoy la seguimos haciendo, cada vez nos obsesionamos un poquito, debo confesar, y fuimos buscando cada vez que aparece algún metalcito, alguna cosa en cualquier lado de la planta, ya la secuestramos y la hacemos pasar por el detector. Así que tenemos una amplia gama de diferentes metalcitos y materiales que fueron apareciendo, por lo cual nos da cada día más confianza de que, bueno, cualquier cosa que pase en la planta, deseada o no, el detector nos va a frenar el problema. Así que, bueno, en la validación fueron 5 paquetes en blanco y 6 paquetes contaminados, digamos, a propósito, ¿no? Eso se hicieron pasar, bueno, se fue numerando, se armó un listado con las medidas de cada contaminación que se colocó y después eso se incorporó a la línea. Lo importante era que los 6 que tenían contaminación sean rechazados, por supuesto, si no, no podía ser validado, y que de los 5 que estaban en blanco no haya más de 2 falsos positivos. Por suerte no hubo ninguno, así que salió todo perfecto. Los 6 contaminados fueron rechazados y los 5 en blanco pasaron sin problema. Bueno, después obviamente se hace la contabilización de los rechazos y bueno, se arma la validación. Acá les muestro un poco lo que se ve en la pantalla, porque la otra cosa buena que tiene es que uno, como calidad, si no llegó a estar o lo que sea, puede mirar para atrás las fotos que fue sacando y saber qué contaminaciones hubo. Si fue porque se movió una salchicha, o faltó una unidad o hay algún tipo de contaminación. Así que bueno, eso se ve así como ven las radiografías en los centros médicos. Este es el aparatito, tiene 3 luces que cuando detecta una contaminación por metal también te hace una luz, te aparece una luz, entonces vos ya sabés que aparte de que es una contaminación, es una contaminación por metal. Ahí yo no sé si lo llegan a ver, pero normalmente los detectores de metales se pasan los patrones de diferentes milimetraje para poder validar el detector. Nosotros, como teníamos ya patrones de las otras plantas, seguimos usando el patrón, pero ya no con la misma función que tienen los patrones que vos tenés que pasar, el de acero inoxidable, el de metal, o el ferroso o no ferroso, sino ya como para poner una contaminación fija. Ya a mí hoy no me interesa si es ferroso o no ferroso, me importa que detecte la contaminación cualquiera que sea.
Hemos detectado plásticos, el vidrio que les conté, los metales varios. Por ahora ha detectado todo. Bueno, y los patrones, bueno, acá les muestro un poquito los patrones. Lo que tiene es que ustedes saben que el patrón es un palito de plástico con una pelotita, depende del milimetraje, si son 6 milímetros, 1.2 milímetros, depende la exigencia que uno quiera, dentro de ese plástico. Nuestro detector te detecta el plástico y la pelotita, entonces tenés doble detección. Entonces con eso estás haciendo doble control, que sea el plástico y que controle el metal. Estas son algunas de las detecciones que encontramos. Fíjense, nosotros siempre ponemos un ganchito de la brochadora para poder dimensionar el tamaño de los hallazgos, y fíjense que son todos mínimos. Capaz con otro aparato no lo llegamos a medir tan exigentemente. Este grande, que es el más grande que hemos encontrado, mereció su parada de línea porque se notaba de que era una pieza de alguna rosquita que se había roto. Bueno, y ahí paramos y por suerte encontramos rápido. Pero bueno, todos los hallazgos que tuvimos, de hecho en la auditoría nos dijeron que nos estábamos obsesionando un poquito buscando, porque la verdad que facilita mucho que, como vos ves la contaminación en la foto, sabés en el paquete en qué parte está. No es que tenés que estar desgranando las 6 salchichas buscando la contaminación porque te dio un positivo. Vos ya tenés idea dónde está ubicada la contaminación, entonces podés localizarlo más fácilmente. Como les dije, como el aparato rechaza de a 14 y de a 4 paquetes, en algún momento se aprovechan paradas de línea normales, cotidianas, para repasar los rechazos, se saca el cajón de rechazos, se vuelven a pasar por el detector y los segundos rechazados se separan. Calidad, rutinariamente abre algún paquete al azar, no todos los que son rechazados, pero alguno al azar, y hace esto, lo vuelve a pasar, mira la foto dónde está ubicado y busca la contaminación, los chicos de la línea de calidad. Y bueno, esto es parte de la validación también. Uno de los productos, este es el packaging anterior, es la contaminación, cómo se ve la contaminación. Y bueno, lo importante es que bueno, no somos patrones dependientes de los milimetrajes. Lo importante es tener conocimiento de las contaminaciones que puede tomar o no el detector. Por ahora no hemos tenido materiales propios de la línea que no lo hayan detectado. Por ejemplo, madera no detecta porque tiene menor densidad que el agua, pero bueno, madera no hay en una planta de alimentos, ¿no? Bueno, no es necesario pasar todos los patrones, ya que el equipo detecta el elemento extraño, y esto ya lo dije, genera patrones propios, y acá están todos nuestros patrones. Esto es todo lo que fuimos, le digo patrones como para que sepan que esto es lo que usamos nosotros para saber cómo funcionaba el equipo. Pero no es que pasamos todo esto todos los días. Nosotros tomamos uno de los reglamentarios que están certificados y usamos ese. Una vez por hora se pasa el patrón por la línea y se ve, uno confirma que haya rechazo. ¿Por qué lo hacemos por hora? Porque si lo hacemos al principio y al final, si llegamos a detectar al final que el aparato no estaba funcionando bien, tenemos que retener toda la mercadería del día. Cambia haciéndolo por hora, achicás el lote que en caso que no haya funcionado o que haya habido algún inconveniente, achicás el lote que retenés. Y acá tenemos alambrecito con plástico recubierto, bolitas, piedra, vidrio. Bueno, esto fue todo lo que fuimos recopilando y rejuntando de toda la planta en general. Cuando se rompía algo o algo, nos tomábamos siempre una muestra para ver si pasaba por el detector. Y bueno, gracias a Dios, pasa perfectamente. Esto es muy importante, obviamente que este aparato no es barato, pero bueno, con el apoyo de la dirección fue la compra más acertada.
que podemos haber hecho, porque es la verdad que piensen que la línea de embutidos tiene picadora, mezcladora, tiene el emulsor y picadora, tiene las cuchillas que tienen desgaste normal de lo que es la utilización de las mismas, o sea, se viven rectificando, se viven mandando a hacerle el service a todo lo que es las cuchillas, así que hay un desgaste normal propio de las máquinas. Con un aparato como este, al final de la línea podemos tener un control de cuerpos extraños de primera. Y ha ayudado también mucho a lo que es el mantenimiento preventivo, porque las veces que hemos tenido alguna detección un poquito más frecuente, que no ha sido mucho, pero que hemos encontrado algunos pedacitos más de lo común, ya es como delata enseguida que las cuchillas o se gastaron o algún problema tienen. Entonces ya uno apunta directamente a revisar las cuchillas del emulsor y de la picadora. Entonces eso ayuda también a prevenir posibles rupturas de máquinas, ¿no? Porque se imaginan si la picadora tiene alguna falla en lo que son los discos, puede pasar para el emulsor y el emulsor caput. Así que la verdad que es una solución muy buena y bueno, sin la dirección no lo hubiésemos podido lograr. El desarrollo de patrones propios para mí fue clave, esta búsqueda de diferentes cuerpos extraños y ponernos, que también fue un poco divertido porque uno iba buscando a ver esto lo toma, no lo toma, pero bueno, generó entusiasmo y bueno, un compromiso que es importante de todos, incluso los chicos que están antes del detector, los chicos que están haciendo todo lo que es el envasado en la multivac. Imagínense, son 8 chicos que están cargando salchichas todo el tiempo. Son como la previa del detector, porque enseguida están viendo a ver qué hubo, qué no hubo. Ellos ayudan muchísimo, hay mucho que han detectado más ellos que la máquina. Y bueno, están siempre atentos a ver qué fotos salen en el detector y a buscar las contaminaciones. Así que generó un poco de entusiasmo en todos y bueno, y el ahorro en tiempo de control el tipo de contaminante, ¿no? Porque si no detecta todo, uno está siempre... Si hubiésemos tenido que trabajar solamente con detector de metales en esta planta, hubiésemos tenido que generar un montón de otros prerequisitos, de otros puntos de control, que bueno, gracias a esto se hacen, pero uno no tiene que estar constantemente sobre esto. Bueno, y ni hablar que podemos estar tranquilos de que contaminación física no va a llegar nunca al cliente, ¿no? Así que bueno. Sí, de verdad. Yo me voy a parar igual, porque si no me voy a dormir. ¿Vos vas a hablar parado? ¿Vos vas a... Hola. Bueno, gracias Adriana. Bueno, ahora por último va a hablar Renzo Gaudensi, que el ingeniero estuvo el año pasado y por pedido del público este año también está. Mentira. Me enteré de eso. Bueno, espero que en esta oportunidad también dé una buena charla. Él es ingeniero en alimentos de esta universidad. Él realizó varios cursos de posgrado en tecnología de procesamiento de alimentos en la Universidad de Parma. Realizó cursos de actualización profesional en gestión de la inocuidad de alimentos en la Facultad de Agronomía de la UBA y en CPIA, que no sé qué es. CPIA, Consejo Profesional. Consejo Profesional de Ingenieros Alimentarios. Te cobro la propaganda, Pablo. Perfecto. Tuvo participación en ferias internacionales de ingredientes y tecnología de alimentos en más de 10 países. Bueno, ya lleva 10 años de trabajo en el sector de valor agregado de la soja en América Pampa, en la empresa donde trabaja, ocupando cargos de analista de procesos, calidad comercial y hoy
actualmente es manager técnico de la empresa. Bueno, lo dejamos con Renzo. En el currículum faltó y alumno de Jorge. Aprobado. No se acuerda. Bueno, me toca la parte más difícil. Soy el que termina. Encima hablamos de chupetines, riquísimo, de pancho, y yo le vengo a hablar de soja. Así que si se aburren, tiren con algo rico. Bueno, primero le voy a presentar la empresa. Como dice una doña conocida, el público se renueva. América Pampa Agroindustrial es una empresa familiar, ¿sí? Que, si este me hace caso, no importa. Bueno, que está ubicada en la Ciudad de América, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, a 550 kilómetros de la capital. Bueno, es un grupo, ¿sí? La empresa familiar es un grupo, tiene 3 unidades de negocio. Una es inmobiliaria, que tiene que ver con la compra y venta de campos, básicamente. La otra es la agropecuaria, donde se trabaja en un total de 25.000 hectáreas alrededor del país y también una parte en Uruguay, con diversa producción de granos e incluso de la parte de vacuna. Y bueno, y en 2009... Renzo se recibe, se va de la UNCI y aparece en un terreno baldío y le dicen, bueno, hay que ponerse a trabajar en una empresa de alimentos. A partir del 2008, en realidad, empezamos con el proyecto, ¿sí? De una empresa agroindustrial cuyo objetivo era dar valor agregado a la soja, básicamente, ¿no? Bueno, con secretaria y todo. Bueno, en un predio de más de 2.500 metros cuadrados, en una planta, digamos, básicamente lo que hacemos es procesar esa soja y generar un snack que es para consumo humano, que hoy escuchaba que no había maderas en las plantas. Bueno, los que probemos ingredientes para los cárnicos, hay algunas maderas que tenemos que eliminar todavía. El ingrediente, ese snack de soja, es uno de los ingredientes principales de la industria cárnica, ¿sí? Empezó su origen como un análogo cárnico, o sea, un ingrediente que extendía la carne, que al principio no se declaraba, ahora ya sí se declara. Si ustedes ven los rótulos, aparece proteína de soja, como debe ser. El ingrediente tiene una funcionalidad de absorber agua, por lo tanto logra una textura elástica, con jugosidad, ¿sí? Y bueno, y es utilizado para reemplazar en diferentes tipos de productos. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? El 90% de la parte comercial de América Pampa es el mercado de la exportación, ¿sí? Exportamos a más de 35 países. El otro 10% tiene que ver con el negocio, digamos, local, ¿sí? En lo que son frigoríficos, fábricas de milanesa de soja, etc. Barras de cereal. Después te escribo un mail. Sí. Bueno, esto simplemente mostrarles a dónde llegamos. Y acá siempre hago un parate. A mí me gusta, como hoy tengo que cerrar, contarles un poco a los ingenieros, a los estudiantes, hasta dónde tiene que llegar uno y qué cosas en la carrera empiezan a aparecer que por ahí no la estudia en la universidad, que tiene que ver con alcanzar destinos que uno nunca imaginó. Diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes legislaciones alimentarias, diferentes formas de hacer negocios. Bueno, todo eso hace que hoy se necesite que ese conocimiento técnico y científico, ¿sí? Que puede llegar a tener un ingeniero en alimentos, llegue al mercado y a su vez del mercado traiga el feedback del cliente para poder vender, ¿sí? Porque no hay empresa que no funcione si no vende. Y el ingeniero en alimentos hoy es una herramienta, ¿sí? Bueno, esa es parte, algunas fotos de nuestra planta. Bueno, como ven, obviamente se cuenta con una planta de silo, la fábrica propiamente dicha, el taller de mantenimiento, donde se encuentran diversidad de materiales quebradizos, el laboratorio y el almacén. Nuestro diagrama de proceso, lo que les contaba, digamos, hay digamos, 3 procesos principales. Uno tiene que ver con la recepción de la materia prima, y después voy a hablar un cachito de lo que es la recepción de la materia prima, porque para los nuevos productos que estamos trabajando ahora es esencial trabajar en la parte de recepción de materia prima, ¿sí? A veces son procesos que uno no le da importancia porque son pocas máquinas, están más asociadas al campo que a la industria, pero ahí están los peligros más terribles que después no podés eliminar en la línea.
Podés detectarlos, pero no los podés eliminar. Nuestro proceso tiene varias herramientas, como la certificación FSC 22000, la certificación Halal y este año la orgánica. ¿Por qué digo herramientas? Hace mucho tiempo, hace esos 10 años, certificar FSC 22000 era un plus, eras una empresa innovadora, eras una boutique para el mercado. Hoy es la condición de venta, chicos. O sea, imagínense un cliente en Alemania que te tiene que comprar una bolsa de texturizado en Argentina. Muchas veces no sabe dónde queda Argentina. Near Brasil, te dicen, al lado de Brasil. Te hacen agarrar una vena. Y ellos necesitan una garantía de que tu proceso, de que tu producto cumple ciertas normas, ¿sí? que le van a permitir asegurar y garantizar la inocuidad, ¿sí? de ese ingrediente en el producto final. Ejemplo, la salchicha que hablaba ella hoy, ¿no? Con lo cual, hoy es esencial la certificación. En otra época la certificación era una etiqueta, un color que uno le agregaba a la industria. Y por eso cada vez va a haber más industrias certificando diferentes tipos de normas. Y a su vez, por eso las normas cada vez se van a observar más. El problema que hubo hace poquito con la carne de Brasil, aunque parezca mentira, a nosotros que somos proveedores de ingredientes de la industria cárnica, o sea, el coletazo fue tremendo, porque todos los clientes que nosotros tenemos, de los 35 países en 35 idiomas distintos, me mandaron 800 millones de encuestas, cómo nosotros garantizábamos que no teníamos el mismo problema que tenía esta empresa de Brasil, que estaba certificada. O sea, que encima había que validar que estaba certificado. Con lo cual, hay una herramienta esencial que es la certificación, hay otra herramienta importantísima que es la auditoría. Hace varias capacitaciones que vengo escuchando la auditoría sorpresa, qué miedo, o qué sorpresa, ¿no? Más sorpresa les puedo asegurar que es el reclamo del cliente, qué sorpresa para el del laboratorio y sobre todo el dueño que tiene que reconocer mercadería, porque todo esto se traduce a pérdida de dinero. O sea que la auditoría sorpresa no deja de ser un elemento adicional, una herramienta adicional para promover tu mejora continua, ¿sí? Ahora, la sorpresa es cuando un cliente nos reclama. Y tengan claro que si un auditor te está observando algún detalle, es porque ese detalle vos lo perdiste y en algún momento, en alguna parte del mercado te va a aparecer. Es cuestión de estadística. Cuanto más países exporto, más contenedores salen de mi planta, más riesgos tengo de recibir reclamos. Lo que tengo que hacer es reducirlos al mínimo, porque la palabra reclamo a veces se traduce a pérdida de cliente. Pérdida de cliente es pérdida de dinero. Y además, como ustedes saben, Argentina es uno de los países que está más lejos para exportar y tenemos doble observación, ¿sí? Porque a veces nuestros productos tienen un transit time de 90 días, pasan por 6 o 7 puertos y el cliente quiere que la bolsa llegue impecable al depósito. Y hoy en día somos responsables hasta el depósito de la planta. Bueno, dos productos básicos y los principales de nuestra planta, las estrellas de nuestra planta, que son una proteína de soja micronizada, es una harina de soja micronizada que tiene ciertas particularidades, ¿sí? Algunas asociadas al tipo de materia prima que utilizamos y otras asociadas a cuestiones de proceso, de tecnología. Y el texturizado de soja, que cuando compren medallones o salchichas lo van a ver declarado, digamos. Hoy en día hubo un aumento en el mercado de exportación desde Argentina de 4.000 toneladas a 9.000 toneladas anuales, ¿sí? O sea, es un producto maduro para el mercado, se comercializa bastante bien, pero es muy observado porque va a industrias donde hay productos frescos, donde hay productos crudos. Entonces hay todo un cuidado microbiológico, un cuidado de lo que son materias extrañas, un cuidado con respecto a los químicos, ¿sí? Y ahora les voy a hablar un poquito de los químicos porque fueron experiencias repetidas. Yo les vengo a contar una experiencia nada más, no les vengo a enseñar nada. Pero hubo una repetición de experiencias que hizo que nosotros también tuviéramos que hacer un clic con respecto a los químicos de la planta. Van a ver ahí que hay 3 tipos de producto, ¿no? Dice PM, proteína micronizada, la otra dice HP, no GMO. SHP es de alta proteína y no GMO es que la fuente, ¿sí? La materia prima es no modificada genéticamente. Y la tercera, que es la más ambiciosa y es la de este año, es orgánica. Cuando decimos la palabra orgánica, todos dicen hippie con OSDE. Y la verdad que cuando nosotros nos metimos en el mercado de orgánico, lo que empezamos a ver que era seriedad técnica. Había un montón de análisis que la industria o que el mercado de orgánico hace
para llegar a que tu producto se pueda vender. Entonces, la verdad que fue una experiencia bastante importante. Les cuento, digamos, como anécdota, cómo surge la producción de orgánico. América, la ciudad donde nosotros vivimos, hace rato que venía dando vuelta con el tema de las fumigaciones, sobre todo en los campos que están alrededor del pueblo. ¿Cuál es el problema? Antes en el pueblo vivían 15 personas, el panadero, el carnicero, la vecina y el que tenía el campo, ¿no? Esos pueblos empezaron a crecer, la economía se empezó a expandir. ¿Y qué pasa? Ahora estamos fumigando campos alrededor de la ciudad. Lo mismo pasó con las industrias de alimentos acá en ciudades donde antes no había población y ahora tenés la población alrededor de la fábrica, ¿no? Y te dicen, tenés que mover la fábrica. Bueno, al campo le dijeron lo mismo, tenés que mover la fábrica. Entonces salió una legislación en la localidad en la cual no se puede aplicar ningún tipo de fumigación de herbicida o pesticida a 500 metros del pueblo, ¿sí? A la redonda. Imagínense el productor agropecuario, dueño de los campos alrededor del pueblo, que le digan, a partir de ahora no podés fumigar más la soja. Te va a crecer un montón de hierba, lo que antes te rendía 5.000 kilos la hectárea, ahora te va a rendir 2.500. Y encima vas a tener a la gente de ambiental recorriéndote los campos, no sea cosa que encuentre algún bidón raro. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a buscar valor agregado para esas extensiones de terreno, en las cuales ya no podemos fumigar más. Entonces, salió de un trabajo que hicimos en conjunto con la municipalidad, decir, bueno, nosotros como empresa estamos tratando de diversificarnos, ¿sí? Y de cada vez ir a productos que sean más ambiciosos desde el punto de vista de la especificación. Generemos producción orgánica en esos campos que no pueden ser fumigados, porque uno de los principios de la producción orgánica es no fumigar, o no aplicar herbicida y pesticida, o hacerlo de otra manera, o utilizar alternativas a los que se usan. Yo en esto solamente toco oído porque soy en alimentos, así que los agrónomos me podrán corregir. Pero bueno, surgió esa propuesta y es ahora en la etapa que estamos ya, desarrollamos diferentes sojas especiales, las cuales tienen por ahí algunas características desde el punto de vista nutricional, diferentes a la soja convencional, con producción orgánica. Bueno, obviamente que los más contentos de la empresa eran mis compañeros, los colegas agrónomos, que cuando llegó Renzo hace 9 años les dijo pasen de la soja convencional a la no GMO y les cayó el RIN de 1.500 kilos por hectárea, o sea que casi vuelvo a Quilmes rápido. No obviamente en toda la superficie sembrada, pero sí en una superficie importante. Y ahora, 9 años después, viene Renzo de nuevo y le dice, bueno, ahora quiero orgánico, porque ya la no GMO la tienen dominada. O sea que esa caída de 1.500 va a volver a pasar. En el campo hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con las nuevas normas que salieron ahora de agricultura certificada, de buenas prácticas agrícolas, que en un momento no se le daba la importancia que tiene, porque la realidad es que nosotros éramos un país configurado o somos un país todavía configurado, porque el 90% trabaja así, para generar un gran volumen productivo, venderle esa soja a China, que China la procesa y nosotros le compramos el aislado. Entonces le vendemos a $300 la tonelada y le compramos a 1.000. ¿Sí? Nos gusta perder plata, digamos. Entonces hay un montón de procesos que no se tenían en cuenta, porque el campo lo que le importaba era el volumen. No importaba si había que empezar a estudiar la aflatoxina, si había que empezar a identificar qué tipo de pesticida o herbicida utilizo, dónde lo almaceno. Dentro de la legislación de nuestro municipio, obviamente fue integral, y lo que hicimos fue que además haya un lugar para almacenamiento de ese tipo de productos. O sea, no puede entrar una persona con una camioneta al pueblo con un tacho del mal llamado de glifosato o cualquier otro, ¿no? Porque primero que esa persona no tiene la capacitación para manipular ese químico, segundo porque lo están metiendo dentro de la ciudad. Así que bueno, hay un trabajo todo integral y que se está replicando y que lo van a ver. En lo que es la trazabilidad en el campo, hay una parte que yo no conocía y la empecé a conocer, que tiene que ver con la semilla. Hay más de 180 variedades de soja en el mundo, no hay una soja. Hay variedades que se destinan al consumo humano,
otros a la alimentación animal, otros para la producción de aceite, que es el gran fuerte de nuestro país, ¿sí? Con lo cual, y esas semillas tienen diferentes modificaciones genéticas, que hoy creo que hubo alguien que habló de eso y yo no pude llegar, pero la primera parte de la modificación genética tenía que ver con resistir a todos esos herbicidas y generar un volumen productivo. Eso, por suerte, cambió y viene cambiando hace años, que lo que se está buscando, yo para defender también la parte de modificación genética, es que crezcan en zonas donde no crece ninguna planta, que el PROFAT, o sea, la relación proteína-grasa, tenga mayor porcentaje de proteína que de grasa. ¿Por qué? Porque en el mundo hay una gran falta de proteína, digamos, ¿sí? El problema, el desafío para el mundo hoy es producir proteínas para alimentación humana. Esa proteína está compitiendo con el área bioplástico, con el área de combustible, o sea que encima las fuentes, digamos, son bastante limitadas. Otro paso importante es toda la maquinaria que está en la siembra. Después les voy a mostrar algunas fotos, pero el problema principal de la trazabilidad en el campo para manejar diferentes variedades de soja tiene que ver con la segregación, ¿sí? Empiezan a aparecer los conceptos de purga, de cómo aseguro que una purga o una limpieza de una máquina realmente se hizo y que en esa máquina no va a haber restos de soja modificada genéticamente. El control de los agroquímicos. Yo aprendí, entrando en este tema, el gran control y cómo se cuida el productor agropecuario con los productos agroquímicos. Cabeza de termo encontramos en todos lados, pero la mayoría realmente no. Hoy tiene una ayuda técnica, hay un montón de grupos profesionales que trabajan en el área de aplicación de agroquímicos y se estudia porque el agroquímico no solo tiene que ver con combatir, digamos, una hierba o lo que sea, también tiene que ver con lograr producciones sustentables, con devolverle el nitrógeno o el fósforo al suelo, bueno, y demás cuestiones que obviamente lo puede explicar mejor un agropecuario, pero el control de agroquímicos estaba. Lo que no estaba era terminar de detallar y validar qué tipo de agroquímico utilizo, en qué proporción, qué residualidad tiene, ¿lo encuentro en la soja o no lo encuentro? ¿Lo encuentro en un laboratorio argentino o lo encuentro en un laboratorio de Italia? Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, el primer rebote que tuvimos, que nosotros de acá íbamos festejando, dando la vuelta olímpica, y llegamos al laboratorio de Italia y resulta que no era tan así. Lo que tiene que ver con el transporte y el almacenamiento, esto pasa tanto en la fábrica, pero en el campo sobre todo. ¿Cómo transporto la orgánica? ¿Cómo transporto la no modificada genéticamente? ¿Y cómo transporto la soja convencional? Igual, en camiones. Ahora, ¿cómo logro que ese camionero tenga todo ese proceso y se involucre en la limpieza de su camión y que mire que no tenga otro tipo de cereal? El almacenamiento. Hace ya muchos años que se viene trabajando con el tema del silo bolsa, que el silo bolsa fue un sistema de almacenamiento pensado como un pulmón logístico. ¿Qué significa un pulmón logístico? La industria aceitera de nuestro país no tiene la capacidad de procesar toda la cosecha de golpe, ¿sí? Toma un tiempo. Entonces, había que buscar una manera de almacenarlo, ¿sí? Y que vos poder ir procesándolo en el tiempo, un pulmón. Eso fue el silo bolsa. Para la industria de alimentos tiene alguna contrapartida. Si yo la guardo a la soja con una excesiva humedad, empieza a desarrollar microorganismos, empiezo a correr riesgos de aflatoxina. En algunos casos hay parte de la materia prima que para lo que es una industria de alimentos de consumo humano no es aplicable. Genera olor, reacciones de rancidez, de oxidación, etc. Y después la otra pata, que es la que parece, digamos, más complicada, que es la de gestión y documentación. ¿Cómo yo documento todo lo que hago en el campo? Pero bueno, el campo tiene muchas herramientas. Hoy, a través de GPS, veo cada metro cuadrado, qué sembré, qué apliqué, cómo lo controlo, cuándo lo recorrí, qué análisis le hice. O sea que hay un montón de herramientas hoy que nos permiten llegar a esos productos que les mostraba. Ahí en el cuadrito ese que está a la derecha, lo único que les quería mostrar son eventos, ¿sí? O modificaciones genéticas que están inscritas en el INASE, en el Instituto Nacional, que es el que regula de alguna manera las patentes de las diferentes sojas y las diferentes modificaciones genéticas que hay en el país, y son las que mide
el SENASA para poder decir si tu soja es libre de modificaciones genéticas o no. ¿Mm? Bueno, esto es una foto para mostrarle algunas cuestiones. Lo que les decía, tecnología involucrada. Esas dos fotos de campo es simplemente para mostrarles lo contento que estaban los ingenieros agrónomos de un campo fumigado con un herbicida y un campo orgánico. En el campo orgánico crece todo tipo de hierba. O sea que el campo ese que parece sucio, que parece contaminado, en realidad está libre de cualquier tipo de químico, y el otro es el fumigado. ¿Mm? Los silobolsas que les mostraba ahí están buenos para la primera parte de la etapa, que uno necesita segregar la materia prima y poder medir diferentes parámetros. Y lo que está ahí arriba, por ejemplo, es un mapa de uno de los campos de la empresa, donde tiene divididas las parcelas y en cada parcela qué tipo de soja se sembró. Esto también porque hay toda una técnica para sembrar. Vos tenés que tener cuidado de tu vecino y alrededor de la soja orgánica no tiene que haber soja modificada genéticamente. Bueno, es todo un trabajo importante, digamos, ¿no? Pero que se puede hacer y hoy se está haciendo en Argentina. Y ese DNA que ven ahí es obviamente la parte biotecnológica. Hoy los biotecnólogos son una herramienta fundamental también para llegar, digamos, al mercado del orgánico, ¿no? Maquinaria involucrada. Bueno, esta es la parte de campo también, pero es importante entender, cuando yo hablo de limpiar, cuando yo hablo de segregar, de qué tipo de maquinaria estoy hablando, ¿sí? Limpiar una cosechadora, la verdad que no es tan sencillo, y analizar que no haya quedado en ningún cangilón o en ninguna cinta transportadora. 2 gramos de soja modificada genéticamente lleva su tiempo. A nosotros nos llevó bastante. El otro tema era ponerme de acuerdo con el vecino del avión que trate de fumigar en los campos de otra manera, porque si yo hago soja orgánica y al lado tengo uno que le gusta tirar glifosato, un día de viento, imagínense, digamos, o sea, ¿qué voy a garantizar? Entonces también conlleva toda una relación estratégica con mi vecino, pues no le voy a decir que no produzca. Lo que ven ahí es una embolsadora, ¿sí? Piensen que todo esto que vemos acá es la materia prima de nuestra industria de alimentos después, pero esa embolsadora con ese tractor que está ahí, queda ahí en el medio del campo, no se puede sacar hasta que no se termine el bolsón, o sea que todo lo que ande dando vuelta va a entrar. Así que lo que hay que lograr es una logística lo más precisa posible, que cuando yo empiezo a hacer un silo bolsa lo termine de inmediato, para prevenir un montón de contaminaciones físicas, microbiológicas y químicas. Y lo que está abajo es simplemente comparar, parece una pavada, ¿no? Pero nosotros tuvimos que pasar del camión a la batea por la facilidad que tiene en la limpieza. La batea es una batea simplemente con todos sectores redondeados, entonces es imposible que a vos te quede algún grano de otro cereal. Así que los muchachos del camión conmigo tampoco estaban muy contentos. Algunos tuvieron que migrar de camiones a bateas. Los camiones tienen problemas gravísimos porque tienen muchas boquillas, no se vuelcan, es gente paleando adentro, y bueno, y la verdad que complica para este tipo de cosas, de separación. Bueno, ahí terminó la responsabilidad. Una vez que los ingenieros tuvieron los análisis, me dijeron: esta soja es orgánica, procesala y vendela y cobrala lo que vale. Esa es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? La parte positiva de esto es que hay clientes que la compran y que la pagan, ¿sí? Entonces tiene que haber alguien que la produzca. Y ahí es donde tratamos de jugar nosotros. Es importantísimo. Yo creo que nosotros no hubiésemos podido desarrollar procesos libre de GMO y orgánicos si no fuéramos, digamos, poseedores de los campos. Es muy difícil ir a convencer a un productor agropecuario, decirle: mira, vas a perder rentabilidad, te voy a pagar después que exporte y la plata, la inversión la tenés que poner toda vos. Y bueno, es complicado. Eso te permite diversificarte, ¿no? Si vos das valor agregado en origen a tu materia prima, te permite diversificarte. Nuestro proveedor era nuestra propia empresa, pero el área agropecuaria. Bueno, hubo un montón de reuniones. ¿Qué hacemos? ¿Qué certificamos? Me decían. ¿Con qué herramienta nos empezamos a valer? Y bueno, gestionemos la calidad, implementemos buenas prácticas agrícolas. Ahora está la agricultura certificada. Fíjense, ¿no?
cómo está evolucionando el campo. En una época vos un camión de soja valía lo mismo, lo entregara yo, Jorge o cualquiera. Si yo hago agricultura certificada, a mí me pagan $20 más por tonelada ahora. Entonces fíjense cómo va cambiando también la producción agropecuaria, la idea de trabajar y controlar lo que yo produzco. Y esto tiene que ver con que hubo problemas, hay problemas de contaminación, obviamente en los clientes finales. De la experiencia salen las correcciones, digamos, ¿no? Uno le gustaría que salga de la auditoría de FCC nada más, pero muchas veces el cachetazo te lo da el cliente. El almacenamiento también es un tema, porque vos tenés que tratar de segregar diferentes materias primas, pero tampoco podés tener 5 norias, 8 operadores. Llega un momento que el dueño te dice, hasta acá gasto, después de ahí es materia gris tuya. Entonces en el almacenamiento hay todo un trabajo, y encima es la parte de la planta más parecida a la maquinaria de campo, porque son silos, son sinfines, son chimangos. Entonces tenés que empezar a ver cómo los limpiás, cómo tenés acceso, quién los va a limpiar, cómo validás esa limpieza. La validación es hermosa la palabra, pero hasta lograr una metodología que a vos te asegure o te garantice que podés validar la limpieza de una rosca de un sinfín, que tal vez es una de las máquinas más sencillas de la industria, es terrible. Sobre todo si ese sinfín tiene imperfecciones y no está hecho de acero inoxidable y demás, ¿no? La limpieza de la soja, para poder ingresar a la planta hay que sacar todas las materias extrañas, todos los otros cereales, el polvillo, pero no te separa una no GMO de una GMO o de una orgánica. Y encima esa limpieza se hace en una zaranda que también corre peligro de que te quede soja, ¿no? O sea que también ahí tenés que limpiar, tenés que mirar cómo limpiás y demás. Las famosas purgas, ¿sí? Es buenísimo porque la realidad, o sea, en el país de la opinología tenés diferentes purgas, desde tirar los primeros 4 camiones, que te lo aseguro, esos 4 camiones, imagínense lo que sale, o sea, el dueño me va a decir, sí, tiralo, pero te lo descuento a fin de mes. Y tampoco, no pasa nada, no se te va a contaminar, te llega el contenedor a destino y me dicen, flaco, ¿qué me mandaste? Así que establecer una purga y tener un indicador para la purga y tener un trazador, ¿sí? Todas esas cosas que a veces en la facultad estudiamos y vos decís, ¿cómo hago? Bueno, hay millones de herramientas, trazadores con color, trazadores con gravimetría, trazadores cualitativos, cuantitativos, así que, bueno, hay herramientas, se puede. El aseguramiento de la calidad. La realidad es que la dinámica de los negocios, yo fabrico un contenedor hoy y lo estoy despachando la semana que viene. O sea que tengo 7 días para lograr que todos mis análisis estén listos. Sí, la microbiología es bárbara, 48, 72 horas. El análisis de calidad nutricional también. Ahora, mandar la muestrita desde América 550 kilómetros hasta el INTA de Castelar, que te la procese el INTA de Castelar, todo eso tarda 15 días. Con lo cual, si yo quisiera hacer negocios y depender de ese análisis, no puedo. Por lo tanto, lo que tengo que lograr son sistemas que me garanticen el aseguramiento de la calidad. O sea, yo tengo que lograr, y después sí, con los análisis voy a tener un historial y voy a decir, bueno, ese sistema es válido, pero para trabajar tengo que tratar de asegurar esa segregación. Rotulado y almacenamiento. No es fácil, ¿eh? Hay que rotular silos y silobolsas. Si llueve, que no se borre, que el puestero del campo sepa qué significa X, A, 25. Bueno, no es tan simple. Al principio pensamos Alberto, Mario, y bueno, me mandaban Alberto primero, después Mario. No es fácil, pero se logra, se logra. El control de calidad, que es lo que yo les decía recién, y el muestreo. También es importante determinar cuándo un muestreo es significativo, cuándo es representativo un lote. Imagínense que en un lote de cosecha yo estoy levantando 1000 toneladas de soja. Y en 1000 toneladas, ¿quién me dice cuál es la representatividad? Imagínense que los análisis se hacen en 25 miligramos, en 25 gramos la Escherichia coli. Y vos decís, pero pará, yo estoy sacando 1000 toneladas. Y de 1000 toneladas vos me decís que un análisis lo hace en 25 gramos. Bueno, ¿cuánto análisis tengo que hacer? Es importante también ver cómo un muestreo, cómo detectar que un muestreo es válido y es representativo de la muestra. Los silobolsas o los silos pequeños son una herramienta bastante buena para tener ese tipo de muestreo, ¿no? Muestrear cada 100 toneladas, cada 50. Seguimos.
Si se aburren, me echan. Total, hay 5 horas para volver ahora. Bueno, esta es la experiencia que yo les decía. La Comunidad Económica Europea considera no modificado genéticamente, o te permite rotular un producto con ingredientes no modificados genéticamente por debajo de 0,9%. Nosotros, de ese promotor que está ahí. Así que nos pusimos la camiseta de no GMO y salimos a trabajar a Europa, donde ya vendíamos el no GMO y dijimos, ahora te llevamos la variedad orgánica. Fíjense el análisis que hicimos nosotros y el que nos hizo el cliente. Ese análisis sale casi $17.000 más o menos completo. Pero le asegura al cliente que el producto es orgánico. Y el cliente lo que le importaba, y ahí es donde a veces se empieza a discutir, che, pero es de inocuidad, es de salubridad. Mirá, en el mercado europeo y ciertos nichos de mercado consideran que la modificación genética o la utilización de pesticidas es riesgosa. Tomalo o dejalo, vendelo o no le vendas. Pero la satisfacción es la del cliente, no la mía, lamentablemente. Así que si querés venderle tenés que lograr. Fíjense que un montón de negativo por debajo de los límites de cuantificación y ahí abajo aparece el amigo TNOS positivo. El límite de detección nuestro con el que trabajamos acá es 0,05 y ellos trabajaban con 0,01. Así que entre el 0,01 y 0,05 hay una diferencia, se considera válida y ellos nos dijeron, bueno, no, esto no es orgánico. Todavía no, estás a un paso, pero no es orgánico. Así que es importante lo que hablábamos hoy, al mercado que voy a exportar, conocer la legislación, trabajar mano a mano con mi distribuidor o mi cliente final y tengo que cumplir la especificación que te pongan. ¿Tengo que terminar? Me cachetean, ¿eh? Más o menos, sí. Ya estoy. Bueno, te damos 2 minutos. Sí. Otros equipos de evaluar. Esto es lo que yo le contaba de la planta de silo. Los silos, cuanto más chicos sean, mejor para trabajar, pero llega un momento que también no podés tener 100 silos en tu planta. Te gustaría tenerlos, pero no. Un enemigo de la planta de silos es ese robotito que ven allá arriba, colorado, que es el distribuidor. No se imaginan la cantidad de proveedores de distribuidores que yo recorrí para lograr que el distribuidor, cuando entraba la soja, solamente vaya a un silo y no vaya a 3 o 4. Porque en general, como las plantas de silo lo que hacen es almacenar soja, que a vos se te vayan 50 kilos al silo de al lado no pasa nada. A mí me daba ese 0,01 que medía el Tano. Así que me peleé con todos los fabricantes de distribuidores y digo, loco, tenés que, si vos me decís que la materia prima va a ir al silo 1, tiene que llegar al silo 1, no puede ir al silo 2 o al 3. Y bueno, hay un trabajo de ingeniería, parece sencillo, pero no lo es, que tiene que ver con eso. Y además después tengo que convencer a mi operador, no le va a cerrar de silo, ¿no? Otro tema ese. Bueno, el sinfín lo pongo porque es el enemigo de las plantas para este tipo de segregación, pero se utiliza porque es lo más económico, es la realidad. Y es lo que se va a seguir utilizando, así que hay que determinar purgas, hay que determinar cómo tomo una muestra representativa, cómo lo limpio. Y lo que está ahí abajo simplemente es una muestra de la zaranda o la chamiquera, que es la que limpia la soja. O sea que esos son equipos que vos ya tenés adentro de tu planta, por ahí no le das mucha bolilla, pues si no están adentro, están afuera. Es casi tienen la boina todavía. Y no, tenés que prestarle mucha atención porque todo lo que no haces ahí, después la planta no lo puede separar. Después una línea de proceso. Adentro de la planta también hay otros enemigos que siguen apareciendo, como el sinfín, obviamente, para el transporte. Los ciclones. Yo siempre me peleo porque digo, muéstrenme el ciclón mejor diseñado, que lo estudiamos en todas las materias de la facultad, que no se le pegue material. Muéstrenme que no se le pega material, con 8% de grasa. Y no hay. Entonces lo que tiene que haber es un proceso de análisis, de limpieza, de desarme, y ahí se empiezan a pelear los ingenieros mecánicos con nosotros porque dicen, el ciclón tiene que estar cerrado y tiene que estar sellado, pues si no pierde aire. Sí, bueno, pues yo necesito acceder a ese ciclón para limpiarlo y para verificarlo. Y bueno, ahí hay un montón de evolución de la ingeniería que pasa por tus manos o por tu planta, que vos empezás a buscar modificaciones en las máquinas que te permitan limpiar. La zaranda que ven ahí, las zarandas son hermosas, pero es impresionante la cantidad de material que queda retenido. Y es dificilísimo, porque generalmente están en alturas, porque vos aprovechás la gravedad encima, limpiarlas, desarmarlas, o sea que te lleva paradas de planta.
Bueno, cintas transportadoras lo mismo y lo mismo envasadoras. Acelero un poquito. Esta otra parte divertida, y ya les digo, nosotros tuvimos que hacer un clic con el tema de los productos químicos. Además, en esta, les cuento como miscelánea, pero en esta última auditoría que tuvimos, como es una zona donde hubo grandes inundaciones, salimos a matar rata con lo que teníamos y con lo que no teníamos también. Nos faltaron poner francotiradores. Pero es la realidad. O sea, antes, ¿viste? Se te viene la plaga, vos decís, la tengo que frenar, y viene el de orgánico y te dice, no vas a tirar veneno, ¿eh? ¿Y cómo querés que la maten? Te recomendaban gatos, hurones. No, bueno, no puedo. Las tengo que matar. Y tengo que tratar de que no me entren a la planta. Entonces, bueno, no, hay herramientas. Y por eso sirve que te auditen, porque viene gente de afuera que te dice, che, mirá, ese portón tendría que estar más hermético. Acá tenés agujeros, no tenés filtro sanitario, no sé. Te sirve que te auditen para eso, porque hay herramientas. El problema es que en la desesperación vos salís a matar con lo que venga, ¿eh? Entonces, cuando haces clic decís, pará, estoy saliendo a tirar 800 variedades de veneno distintos. No sé si todos tienen la aprobación o deberían tenerla. Estoy queriendo matar rata con lo que mi mamá baldea la galería. No mato la rata y encima creo un peligro químico alrededor de la planta. Pasa, es real. O sea, entonces, bueno, tenés que tenerte un sistema de gestión de los químicos que es importantísimo para la no GMO, para la GMO y para la orgánica. Pero para la orgánica 10 veces más. Imagínense que tuvimos que diseñar un sistema de purga de la caldera, porque los aditivos de caldera, si bien nosotros utilizamos vapor y no agua, pero el aditivo de caldera era un peligro. Entonces, bueno, hay que purgar la caldera. ¿Cómo vamos a lavar las máquinas? Yo ahí le puse ese ejemplo para que ustedes vean. Yo obviamente trasladaba este trabajo a mi proveedor de elementos de limpieza. Le digo, mira, yo lo que te puedo comprar es eso. De eso me lo tenés que vender, tenés que tener INAL, certificado, FDA, todo. Bueno, me decía, mira, jabón de potasa y sosa, raro. Lechada de cal, te vendo lavandina, te vendo peracético. Bueno, no, hubo que desarrollar un sistema de limpieza de maquinaria utilizando vapor, utilizando energía, asegurar de que esa limpieza remueva todas las partes, las capas de grasa. Y bueno, para desinfectar ya no había tanto problema. Pero bueno, es un trabajo y encima tenés que combinar. Ojo, no va a meter alcohol porque está certificado halal. Porque si encima metí alcohol en la planta, ¿vieron que somos todos amigos del alcohol 70? No, señores, halal no. Así que si certificás halal, más vale que no tenga alcohol adentro de la planta. Tema capacitación. Nosotros hace años ya que la gente que nos viene auditando viene haciendo que participe nuestro staff. Digamos, antes me auditaban a mí, ¿no? Te sentaban a vos y ahora te dicen, no, yo me quiero reunir con el que embolsa, yo me quiero reunir con el que recibe la materia prima, yo me quiero reunir incluso en la parte agropecuaria con el que maneja la cosechadora, porque ahí está el secreto, no en el ingeniero que tiene el libro y el escritorio. El secreto está si la persona que está haciendo esa actividad entiende qué peligro está manipulando o no. El seguimiento que hay que hacer de todo este tema, obviamente que es un montón de una batería de análisis importantísimo, y los estudios de recall, donde acá también es importante porque uno dice, bueno, pero si nunca me va a pasar, porque es la realidad. Y fíjense lo que pasó ahora con la carne brasilera, uno de los principales productores de carne a los que nosotros venerábamos porque tenían todas las certificaciones y les pasó. Les pasó porque adentro de eso trabajan personas, digamos. Así que los procesos de recall, de detectar de dónde vienen los envases, qué químicos utilicé, llegar a mi proveedor, llegar a mi certificador, llegar a mi cliente final para que no venda el producto porque puede tener algún peligro, es muy importante y creo que va a cobrar mayor importancia con el correr de los años. Esto simplemente se los puse para que lo tengan en la filmina, marco legal, algunas de las que nosotros utilizamos. Fíjense que hay para GMO, food, feed. Corea, por ejemplo, fíjense que tiene una especificación distinta que la Comunidad Económica Europea, es menos, ¿sí? Bueno, Estados Unidos con el tema del orgánico no es lo mismo que la Unión Europea. Nuestro SENASA querido, que es el único que tiene herramientas para permitirnos trabajar. Y la de abajo de todo, que es una norma viejísima,
pero que habla de lo que era el muestreo representativo ese que les decía hoy, que es bastante interesante. De hecho, la hemos utilizado para validar un montón de certificaciones de la planta. Y no les taladro más la cabeza. Gracias. Bueno, gracias, Renzo. Bueno, vamos a ver las preguntas que hicieron. Sí, directamente mírenlas ustedes y las van respondiendo. Bueno, la primera pregunta dice, ¿las salchichas son aptas? ¿Arrancó? Sí, sí, sí. Aptas para el consumo previo a la cocción. No, las salchichas, de hecho el PCC1 de nuestro HACCP es la cocción. Necesitamos que, para poder garantizar que la Escherichia coli, Salmonella o los patógenos que puedan estar, Listeria, para asegurar la muerte tienen que estar por arriba de 74 grados en el centro, en el núcleo del producto, porque no, crudas no se pueden, es un peligro de hecho. Bueno, ¿qué control se realiza en caso de que falle la máquina? En el caso de que falle la máquina, el chico, bueno, con eso contesto otra que viene después. El chico que maneja la máquina que está previa al detector, que es la Multivac, la envasadora, también está a cargo del detector de metales. Son las dos máquinas que trabajan en línea y él está atento porque como tiene luces que avisan si hay un desperfecto, él es el que está a cargo de la operatividad. Y no es, no es que el chico tiene que manejarla constantemente, eso es automático. Sí tiene que atenderla en el caso de que si detecta o tiene algún mal funcionamiento, cuando prende la luz tiene que volverla a setear. Bueno, acá está, es automático o tiene un operario continuo. No, el operario no está pendiente de la máquina, pero sí está ahí para atender en el caso de que falle algo o se trabe o cualquier acontecimiento. Igualmente cualquier cosa que le pase a la máquina para directamente la cinta, así que no puede seguir pasando producto. Y después preguntan si hay seguridad para el operario. La máquina está recubierta para que no haya paso de rayos y tiene una cortina también para proteger a los operarios que trabajan alrededor. Eso está diseñada así la máquina de fábrica. Y la otra pregunta que me hacían es, por el tipo de materia prima que utiliza, ¿qué tan común es la aparición de cartílago y hueso? No es algo que no ocurra, no es que, y tampoco es algo que tengamos todos los días, pero nosotros en el ingreso de materia prima y en el ingreso a la línea hay un control de AQL, que se le llama AQL, que es un control macroscópico, que abren cajas al azar y miran, los chicos de calidad revisan las cajas para ver que no haya ni cartílagos, ni coágulos, ni elementos extraños, ni nada que no corresponda. No obstante, el aparato detecta el huesito también. Así que. Y usted me había hecho otra pregunta también. Esa era. Y acá hay otra más. El tamaño. No, el tamaño, la sensibilidad uno la setea si lo quiere súper sensible o no. Nosotros lo tenemos bastante sensible, pero bueno, igual la norma a 7 ya. Es detectado también en hamburguesas como en las salchichas por rayos X. Nosotros, la fábrica hamburguesa está en otra planta y no tiene esta máquina, tiene detectores de metales. Y igualmente sí, si uno quisiera pasar las hamburguesas o cualquier producto, lo puede hacer envasado o a granel y la máquina funciona. Y algo más que me habían preguntado del sistema de rechazo. Era la tuya la pregunta esa. Sí, bueno, acá tiene que ver con hacer una pregunta respecto a evitar peligros físicos, o sea, que no fueran metálicos en el caso de las materias primas, como puede ser el azúcar o alguna otra. En el caso de un proceso de caramelos, nosotros tenemos un proceso que es batch y otro que es continuo. El cooker es continuo,
Por eso tenemos el proceso batch, que es la disolución de los azúcares con el agua, y van a un tanque pulmón. Ese tanque pulmón es el que que alimenta constantemente al cooker. En los dos puntos, en el momento donde se echa el azúcar, por ejemplo, tenemos mallas para sacar lo más grosero que pudiera llegar a venir en alguna bolsa de azúcar, y a su vez en ese tanque pulmón tenemos directamente una malla muy, muy, muy pequeña, que cualquier otra cosa que pueda haber ingresado por la glucosa o por el agua misma o por el azúcar queda retenida ahí. Aparte, tenemos como un tercer control, que ya sería el último, si llegara a agujerear o alguna cosa así, los picos dosificadores en los moldes del chupetín se taparían. O sea, es tan pequeño el pico que no dejaría pasar y ahí quedaría retenido. Así que por eso evitamos todo lo que tenga que ver físico. Mi pregunta era en base a la tierra, con respecto a todo lo que es cultivo y cosecha de soja, que se dice que mata la tierra, que se quema. ¿Cuánto tiempo habría que esperar si se quiere plantar otra vez soja después de una cosecha o otro vegetal? Me llega a escuchar un ingeniero agrónomo y me pega una patada. No, la realidad es que lo que hacen es rotación de cultivos, ¿sí? O sea, no se siembra soja toda la campaña, sino que hay soja, trigo, maíz. Por eso vos tenés que desarrollar encima maíz no GMO y maíz orgánico, trigo orgánico y no GMO. E incluso para que un campo pueda ser certificado como orgánico, al menos tiene que estar 2 años produciendo orgánico, y esa materia prima la tenés que procesar como convencional. O sea que hay toda una limpieza estudiada para eso, y por otro lado la rotación de cultivo digamos, ese tipo de agronomía para devolverle los nutrientes al suelo, ¿no? Para no generar los problemas ambientales. Muchas gracias. Gracias.